¿Puede Estados Unidos deportar a migrantes a Venezuela a pesar de que no existen relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro? La respuesta oficial es sí. Así lo confirmó el subsecretario interino de Políticas Fronterizas e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, esta semana en una conferencia de prensa en la que pude participar, en donde pregunté si ya estaban haciendo este procedimiento y su respuesta fue esta. Veamos. Buenas tardes, subsecretario. Eh, quería preguntar, Buenas tardes. quería preguntar con relación a, a información que está corriendo que quisiera que usted confirme o niegue. Se está comentando que se está usando a República Dominicana como puente para ya usar el título 8 y enviar a venezolanos directamente a Venezuela. Usted decía que no hay relaciones, pero sí hay la capacidad para repatriar. ¿Ya está en curso algún proceso de repatriación de venezolanos? Históricamente se han usado terceros países para repatriar a los venezolanos y es algo que vamos a seguir contemplando en el futuro. Y con respecto, subsecretario, a después de que finalice el título. Gracias. La próxima pregunta. Y cuando dijo históricamente, pues se refería a que ha sucedido y que además aseguró que seguirá contemplado en un futuro. Pero esto no es todo. Yo mismo lo confirmé con uno de los deportados en un vuelo comercial a través de República Dominicana. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Ricardo Sánchez Silva, @Ricardo lo dice en las redes sociales, periodista venezolano radicado en Washington, D.C., Estados Unidos. Y aquí te explico lo que el mismo gobierno confirmó sobre deportaciones de venezolanos, que es diferente a una expulsión a México. ¿Qué es el título 8, el cual seguirá en vigencia ante un eventual fin del título 42? Quédate hasta el final. En efecto, tuve la oportunidad de conversar con un migrante venezolano que fue deportado desde Estados Unidos. Se entregó a migración el 28 de agosto. Estuvo detenido en El Paso, Texas, hasta el 8 de septiembre, donde duró 2 meses para luego de que le realizaran la entrevista de miedo creíble, determinaran que no aplicaba para asilo. En este momento le informaron que estaba en proceso de deportación. El 7 de noviembre, después de que le hicieran la prueba del COVID-19, pasaron 3 días y el 10 de ese mismo mes lo trasladaron a Houston. De Houston a Miami y de Miami a Santo Domingo, República Dominicana. De allí al Aeropuerto Internacional de Maiquetía en La Guaira, Venezuela. Sus documentos de identidad se los retornaron una vez en su país de origen. Viajaron en vuelos comerciales. ¿Qué aerolínea usaron? American Express, de Miami a Santo Domingo. Luego hasta Venezuela lo enviaron en Láser. Obviamente no quiso declarar en público porque está en su país de origen y por razones de seguridad. Sí, bueno, acá ya tenemos la capacidad de hacer vuelos de repatriación a Nicaragua. Con el tema de los nacionales de Venezuela, estamos en discusión con México y otros países para ver qué se puede hacer en ese sentido con nacionales de Venezuela. Obviamente, hoy en día no tenemos relaciones con el gobierno de Venezuela, aunque para aclarar, sí tenemos la capacidad de repatriar a venezolanos a Venezuela hoy en día. Hay una práctica hace muchos años de poder devolver números limitados, pero algunos números de venezolanos a Venezuela. Núñez Neto también dejó claro que cualquier persona que ya haya entrado de manera irregular al país no califica para el paro humanitario. Lamentablemente, cuando alguien cruza nuestra frontera ilegalmente, pierde su elegibilidad para el proceso que tenemos en vigencia para los venezolanos. Ahora bien, estas deportaciones son hechas bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, conocida como Título 8, o que está contenida en este título como tal, que por cierto no es que se va a empezar a aplicar el 22 de diciembre si llegase a terminar el título 42, como se ha dicho en redes, sino que aún está vigente, porque lo cierto es que esta ley existe desde 1952.
Además, es importante resaltar que hay una moción que introdujeron una coalición de 15 estados para evitar que el título 42 finalice en la fecha estipulada. También conocida como la Ley McCarran-Walter, la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 modificó el sistema de cuotas de origen nacional que se había establecido bajo la Ley de Inmigración de 1924. El sistema de cuotas de origen nacional establece límites en los números de personas de cualquier nación determinada que podrían emigrar a los Estados Unidos. La ley también codificó y compiló las leyes existentes de una variedad de fuentes en un solo texto. Aunque el sistema de cuotas de origen nacional fue eliminado por la legislación adoptada en 1965, el resto de la ley comprende la base del título 8 del Código de los Estados Unidos, el canon de la ley federal relacionada con la política de inmigración, publicó la organización non-profit Ballotpedia. Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional DHS dijo a la agencia de noticias AFP que cualquier persona que no sea procesada bajo el título 42 y que no tenga una base legal para quedarse se someterá a procedimientos de deportación de conformidad con el título 8 y confirmó que el DHS continúa expulsando inmigrantes bajo la autoridad del título 42 de los CDC. Si llega a finalizar en diciembre el título 42, la ley volvería a ser lo que era antes de que Trump invocara la medida sanitaria en febrero de 2020. En otras palabras, la patrulla fronteriza tendría la autoridad de arrestar, detener y deportar a cualquier migrante no autorizado, a excepción de quienes soliciten asilo bajo las leyes estadounidenses e internacionales, afirmó Nicole Hallett, profesora de Derecho de la Universidad de Chicago y directora de la Immigrant Rights Clinic a la agencia AFP. Pero también dejó claro que al igual como pasaba antes, las personas que pidieran asilo entrarían en un proceso separado después del cual muchos seguirían siendo deportados y a unos pocos se les otorgaría, afirmó. También la experta aseveró que los inmigrantes que reciben una orden de deportación acelerada no pueden solicitar un reingreso a los Estados Unidos por 5 años. De por sí llama la atención cómo el gobierno de los Estados Unidos, que comenzó con la práctica de expulsiones de venezolanos bajo el título 42, un día después de su anuncio el 12 de octubre de este año, suma el rechazo de personas que vienen de un régimen que en teoría no reconoce y con el que no tiene relaciones, deportaciones con nacionales de ese país devueltos al régimen de Nicolás Maduro, personas que huyen del país por distintas circunstancias asociadas a la dictadura. Sí, Estados Unidos las está devolviendo, a pesar de que reconoce que esta práctica es limitada en teoría y no lo hace de forma masiva, pero sí la lleva a cabo. ¿Las convertirá en masiva entonces si llega a finalizar el título 42? ¿El garante mundial de la democracia y la columna vertebral de los derechos humanos? Es decir, una total doble moral. Está dicho. Si llegaste hasta aquí y estás en Facebook, te pido que le des like, comentes y compartas. Si estás en YouTube, puedes darle me gusta, pero también suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las próximas notificaciones de mis videos. Sígueme en mi Instagram y TikTok a través de Ricardo Lo Dice. Nos vemos en el próximo Está Dicho. Se les quiere.